Bueno, muy bien. Muy Queridos buenas noches amigos, para todos. buenas noches, Elvio. Buenas noches, Carlos. Veo que está por ahí. Espero que se encuentren muy Buenas bien. noches, doctor. Espero que se encuentren muy bien todos y todas. En la última sesión habíamos quedado con un tema sumamente interesante. Creo que les había dejado una lectura que espero que hayan podido realizar, no porque su consulta se vaya a evaluar en el presente caso, sino porque, como les decía en la clase anterior, la realización, hola Paula, ¿qué más? La realización de la misma va a favorecer mucho la comprensión del alcance de los temas que vamos a abordar en esta clase. Habíamos visto anteriormente y había dejado una especie de casos planteados que atendían en algún punto a hablar sobre los conceptos de causalidad e imputación objetiva dentro del derecho penal. Y les mostraba y les presentaba algunos ejercicios hipotéticos donde se han presentado tanto en la doctrina como en la realidad judicial de algunos países como España, Alemania. Les voy a mostrar que incluso en Colombia, algunos ejercicios que pareciera ser exclusivamente un resorte de la academia, pero que termina, digamos, mostrándose como una realidad a nivel judicial o jurídico, es decir, que impacta verdaderamente en la práctica de cada abogado y que esto pues me parece fundamental para cada uno de ustedes. Entonces, yo creo que hay dos ejercicios principales que quisiera distinguir, o al menos dos escenarios que me parecen muy importantes. Si ustedes leyeron el capítulo de Roxin, pudieron darse cuenta que básicamente los dos tópicos más grandes son la causalidad y la imputación objetiva. Y ambos, digamos, tópicos académicos pertenecen a una sola pregunta y es ¿cuándo se puede atribuir responsabilidad a una persona? Sin embargo, ¿por qué se divide en dos? Esto viene pues de la evolución del derecho penal desde hace mucho tiempo, pero siempre se ha pensado que lo primero que debe constatarse es si fenomenológicamente, si empíricamente, vamos a sustituirlo entonces, si causalmente yo puedo unir una acción con un resultado. Si ambos pueden unirse, es decir, si ambos pueden tener un punto de conexión, esa será la plataforma sobre la cual empezaré a analizar algunos criterios de orden jurídico. Y a eso es lo que se le llama la imputación objetiva. Son un juicio de valor jurídico. Es decir, que la causalidad es necesaria, mas no suficiente dentro de un esquema del pensamiento penal que respete garantías fundamentales o al menos que se, digamos, que se supla del principio de culpabilidad, es necesaria, mas no suficiente para poder generar responsabilidad penal. Incluso así lo hace ver el Código Penal colombiano cuando en el artículo noveno, que creo que ya se los he mostrado en diferentes oportunidades, les dice, la causalidad, quisiera podérselos mostrar de inmediato, por sí sola no bastará para la imputación, por aquí está, perfecto. Permítanme solamente para compartirles pantalla. Este es, este es el Código Penal colombiano que les dice, para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, y les dice al renglón seguido o al punto seguido. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. ¿Qué les dice esto? Que el criterio de causalidad no es suficiente. Y miren lo que les dice, para la imputación jurídica del resultado. Es decir, el mismo Código Penal colombiano reconoce que hay dos niveles. Hay un nivel empírico o fáctico, cuando una cosa pertenece a otra como un resultado, y hay un nivel jurídico, es decir, un nivel de atribución. La clase pasada la había suspendido precisamente en el inicio de este tema porque considero que es un tópico álgido, es un tópico no tan sencillo como los demás
y que quizá puede requerir de un análisis un poco más detenido. Para eso, volveré entonces a las diapositivas que habíamos abordado en puntos anteriores para así poder hacer quizá un poco más gráfico este ejercicio. Bien, muy bien. Entonces, como hemos visto, estábamos en el tipo objetivo, ya habíamos visto bien jurídico, sujetos, acción, objeto material, y estábamos dentro de ese ejercicio de causalidad. Al respecto, intentaré abordar algunos de los tópicos que ustedes ya debieron haber conocido en la lectura. Para ello, entonces, partimos por decir que la causalidad es uno de los componentes, o al menos uno de los dos componentes, que el profesor, por ejemplo, Roxin, aborda sobre el tópico imputación. Bien, hace ver que la imputación tiene dos niveles, como les decía, un nivel fáctico, un nivel de hechos, al que llama causalidad. No, él no le atribuye ese nombre, por supuesto, este nombre viene desde muchísimo antes. Se identifica incluso que la causalidad dentro del derecho penal está antes de 1911, con los tratados de List y Binding. Entonces, pues tenemos mucha tela por cortar allí. Volver sobre eso ya sería un ejercicio teórico y no práctico. Ahora, eh, el siguiente es lo que llama la posterior imputación al tipo objetivo, que sería la imputación objetiva. ¿Por qué les hablo principalmente de Roxin? En primer lugar, porque las tesis contemporáneas de la imputación objetiva parten del manual de Roxin. Parten de allí, no lo comparten posteriormente, pero parten de allí. Y, por ejemplo, si se mirara a Colombia, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal bebe muchísimo de Claude Roxin, al menos en imputación objetiva. Entonces es importante que lo conozcan. También de Jacobs en algún momento con temas de principios de confianza y demás, pero analizaremos los dos. Bien, entonces, ambas teorías, causalidad e imputación objetiva, responden a la pregunta ¿cuándo le puedo atribuir jurídicamente a una persona un resultado típico, pero con niveles diferentes? Me voy a explicar. Cuando yo me pregunto, ¿cuándo puedo decir que alguien ha causado un resultado típico? Es decir, ¿cuándo puedo decir que un resultado le es atribuible a alguien fácticamente? Me estoy preguntando por la causalidad. Con ello, no me estoy preguntando si debe responder jurídicamente frente a él, sino únicamente me estoy preguntando, ¿lo ha causado? Es decir, ¿este resultado puede provenir de esta acción o no? Es lo único. No estoy haciendo un juicio de valor ni, como lo llamarían los doctrinantes, de desvalorización o de desvalor sobre la conducta. No estoy diciendo que sea algo positivo ni algo negativo, algo permitido o algo prohibido. Lo único que me pregunto con la causalidad es si el resultado es producto de la acción. Posteriormente, cuando me pregunto, venga, ¿puedo decir que este resultado es atribuible jurídicamente a esta persona? Es decir, que lo puedo, dicen los penalistas, poner en su cuenta, es decir, atribuírselo, enrostrárselo por estar prohibido, por algún criterio jurídico, ya me estoy preguntando por la imputación objetiva. Es decir, la imputación objetiva, palabras más o palabras menos, se encarga de realizar un juicio de desvalor sobre la conducta realizada. Y en estricto sensu, principalmente un juicio de desvalor sobre su permisión o no. Es decir, le estaba autorizado o no, y si fue eso lo que es ese comportamiento no autorizado el que terminó ocasionando el resultado. Eso es lo que se va a preguntar. Ahora, vamos a empezar con la causalidad. Como les decía, si ustedes miran en Colombia, por ejemplo, es un presupuesto necesario, más no suficiente para imputar el resultado. El artículo 9 del Código Penal colombiano, que les define cuándo una conducta es un delito, les dice en su inciso primero, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Y cuando les dice no basta, no les quiere decir que no se debe tener en cuenta, se les dice que es necesaria, pero que con ello no es suficiente.
Esta teoría de la causalidad ha evolucionado en diferentes tesis, sin embargo, aquí intentaré resaltar las más importantes, que considero son dos. Obviamente que hay una multiplicidad casi que, si ustedes se ponen a mirar con detalle, eh, uno diría que cada autor sostiene una tesis diferente sobre lo que es la causalidad, pero lo que me importa al menos es que conozcan la teoría de la equivalencia de las condiciones y de la condición adecuada. Eh, Básicamente, la teoría de la equivalencia de las condiciones tiene una fórmula elemental. Es causa de un resultado aquello que no pueda ser suprimido mentalmente sin que desaparezca el resultado. Y a esta fórmula se le llamó la fórmula de la conditio sine qua non o de la condición sin la cual no. Me voy a explicar brevemente. Esta teoría les dice, mire, para que usted pueda identificar qué es causa, intente identificar una actuación anterior a la producción del resultado y elimínela mentalmente. Suponga, eso es un juicio de supresión, suponga que esa actuación nunca se dio. Si el resultado deja de producirse, entonces esa es una causa. Si el resultado sigue produciéndose, pues entonces no es una causa. Me voy a explicar. Imaginen, por favor, que el día de hoy, supongamos que estamos en una clase presencial, y el día de hoy saco mi arma de fuego y le disparo a Carlos Alonso Rodríguez. Discúlpeme, doctor Carlos, que lo ponga de ejemplo. Bien. Entonces, le disparo. Bien. Intenten, por favor, suprimir mentalmente que yo tengo un arma de fuego. Es decir, elimínenlo de la historia. Doctor, ¿usted muere aún? La respuesta es no, usted ya no se muere. ¿Sí se da cuenta? Entonces, para este ejercicio, para los penalistas de aquel entonces, será causa, o al menos una de las causas, que yo tenga un arma de fuego. Porque si lo suprimimos mentalmente, entonces usted deja de morir. ¿Sí se dan cuenta? Suprimida una de las causas, suprimido el resultado. Entonces eso era una causa. Suponga usted, suprimamos otra cosa, suprimamos que no me pongo este reloj, sino que voy sin reloj. No hice ejercicio hoy, entonces me quito el reloj. Bien, doctor, solamente suprimamos eso. Yo en el salón saco mi arma de fuego y le disparo. Suprimo un hecho, que hoy me puse el reloj. ¿Usted muere? Sí, sigue muriendo. Entonces, que me haya puesto el reloj no es una causa. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia de la teoría? Esta teoría servía mucho en aquel entonces para poder hacer un juicio de, venga, pues si lo quito y el resultado sigue, significa que no es una causa. Pero si lo quito y se cayó el resultado, mentalmente, por supuesto, es decir, un juicio hipotético, si lo quito y se cae el resultado, entonces significa que eso es una causa. Esa era la forma de identificar cuál hecho corresponde a cuál causa. ¿Qué pasa, apreciados colegas? Pues que en realidad, por ejemplo, la muerte de alguien no se da solo por una causa. Si ustedes se dan cuenta, confluyen muchas cosas. Suponga, por favor, Carlos, que usted ese día no va a la clase, por ejemplo. Suprimamos que Carlos va a la clase. ¿Yo lo mato? Pues no, porque no lo puedo matar porque no fue. Entonces, incluso para esa teoría, el propio comportamiento de la víctima puede ser una causa. ¿Sí se dan cuenta? Y por eso se llama la equivalencia de las condiciones, porque tomada una causa, esa va a equivaler a todas las demás o al conjunto de causas que, digamos, terminan produciendo el resultado típico. Yo sé que esto es un ejercicio quizá un poco difícil de comprender de manera inicial y les pido que si no lo entienden, hagan las preguntas a las que tengan lugar. ¿Por qué? Porque los problemas de causalidad son de los que más se presentan dentro del derecho penal. Entonces, tienen que tenerlo muy claro. Doctor Rodrigo, por favor. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Tengo una pregunta. Bueno, esa parte la entiendo, pero bueno, me voy más como de pronto a mi área, ¿no? Un ejemplo, tengo un paciente que requiere una cirugía y está entre la vida y la muerte. Sí. Al hacer la cirugía, haga o no la haga, sea como sea el resultado es, no sabemos si al hacer la cirugía se salva
o al hacerla no, o sea, no tenemos una seguridad. En ese caso, ¿cómo se valoraría un caso así? Es una muy buena pregunta. Me lleva a dos cosas. La primera es que primero le voy a variar un poco el caso para mostrarle una, todavía no he llegado allá, pero creo que me permite anticiparme. Y es que la causalidad no solamente se da por acciones, sino también por omisiones. Suponga usted que usted no realiza la cirugía. Digamos que la persona muere, si se da cuenta. Entonces, la pregunta de la causalidades incluso funciona para las omisiones. Si suponemos la omisión, es decir, si suponemos que la hizo, entonces sí funciona al revés para los delitos de omisión. Ahora, la pregunta es, permítame pasar a, igual, digamos, un lenguaje un poco más técnico, la pregunta. ¿Qué pasa cuando no hay certeza de que suprimido mentalmente el hecho generador de la muerte, pues siga produciéndose el resultado? No, creo que esa es la pregunta suya, doctor Rodrigo. Hay situaciones en las que no con tanta certeza puede identificarse el riesgo. Bien, ante esa duda, Roxin va a generar una tesis más adelante, que se la voy a compartir, se llama la teoría del incremento del riesgo. Entonces, Roxin va a decir, venga, cuando igual hay causalidad, porque vamos a ver que usted interviene, ¿sí? O sea, usted va a intervenir y eso va a ocasionar el resultado de muerte de alguna manera. Le repito, no diciendo que está permitido o prohibido, solamente que lo ocasiona, ¿bien? Es decir, lo produce de alguna manera, ya sea que lo anticipe, ya sea que lo postergue, pero es su actuación, interviene dentro de ese camino y por lo tanto se considerará suficiente para denominarlo una causa. Bien, primera pregunta. Posteriormente, Roxin va a decir que su intervención va a estar amparada bajo algunos criterios de imputación objetiva, como por ejemplo, riesgo permitido si usted no viola ninguno de los fundamentos de la Lex Artis, es decir, ninguno de los fundamentos de las reglas médicas para poderlo realizar, o disminución del riesgo. Es decir, no supongamos que muere, sino supongamos que pierde un brazo o una pierna y con ello le causa, pues efectivamente, un daño, ¿no? Y un daño que está descrito, entre otras cosas, dentro de la ley penal. Lesiones personales es un tipo penal, al menos que en Colombia tiene como 8 formas de realizarse, y una de ellas es la pérdida anatómica. eh, Roxin va a decir, esto va a ser la disminución del riesgo. En efecto, se ocasionó un daño, sin embargo, ese daño obedece a la protección de un bien jurídico de mayor envergadura, como dice la vida. Bien, entonces, para responder inicialmente a su pregunta, en efecto, la causalidad con la mera intervención que altere la producción del resultado de alguna manera será, digamos, o considerará que su actuación es causa. Como le digo, esto será valorado de manera diferente por la imputación objetiva, que será el filtro que nos va a decir si en efecto usted merece o no merece un juicio de responsabilidad, o mejor, si la actuación merece o no un juicio de responsabilidad penal. ¿Estamos claros hasta ahí, doctor Rodrigo? Perfecto, licenciado. Gracias. Listo, muy bien. Ahora, continuemos. Por ahí vi algunas cositas en el chat. Marlon, eso te voy a resolver de concluir muy bien. Si vio los reglamentos o la Lex Artes, su responsabilidad será culposa. Excelente. Incluso, Marlon, la imputación objetiva es una tesis tan interesante que hay momentos en las que incluso violando la Lex Artis, eh, hay casos en los que no tengo responsabilidad y tiene que ver con un criterio que vamos a ver más adelante, que te lo anticipo, se llama la realización del riesgo en el resultado. Entonces, por eso les digo que es tan importante tener claro imputación objetiva, porque sirve para defender, pues sí, sí sirve para defender también para acusar, pero es la mayoría de las defensas de los abogados que intentamos ejercer en algún momento, digamos, rigurosamente el derecho penal, pues la mayoría se van a ir por allí por temas de imputación objetiva. Julieta Jiménez Ocampo, Doctor, muy buenas noches, muchas gracias. buenas noches. Quiero saber si de pronto cuando hablamos del caso de una bala perdida, se puede tomar para este tema, puesto que en un conflicto, por ejemplo, de dos grupos al margen de la ley, se da una bala perdida, ingresa a una vivienda,
hiere a una persona que no tiene nada que ver con ese conflicto. Entonces, pues la pregunta sería esa, si tiene que ver con lo de causalidad, porque pues me imagino que la acción inicial sería pues disparar Sí, esa arma. claro. Y pues la bala perdida pues llega también directo a la persona que hirió. Entonces, no sé si encaje para este tema. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, Julieta. Y de hecho, sí, y mucho. El acto de disparar, ya sea disparar al aire o disparar en un enfrentamiento donde puedo herir a las demás personas, lo que hace es crear un riesgo jurídicamente desaprobado. Sin embargo, eso ya es imputación objetiva. Te estás adelantando, de hecho, un poco al tema. Obviamente que quien dispara un arma de fuego y con eso ocasiona, por ejemplo, la muerte de una persona, pues ahí hay causalidad. ¿Por qué? Porque si eliminamos el acto, al menos recuerden que estamos en la teoría de la condición sin la cual no, o de la equivalencia de las condiciones, porque si ustedes suponen mentalmente que se ha eliminado el disparo, pues evidentemente se elimina el acto de muerte. ¿Estamos claros hasta ahí? Apreciados colegas, Sí, para poder señor. seguir. Muy bien. Entonces, permítanme por acá. Esta teoría de la equivalencia de las condiciones tiene varios problemas. No resuelve casos en los que es inevitable la producción del resultado, y esto es una de las cosas que señala uno de nuestros compañeros. Bueno, y el médico que intenta hacer algo, pero ya era inevitable. Es decir, yo me meto dentro del nexo causal, pero igual era inevitable la muerte. Esta teoría va a decir, tú eres causa. Punto. ¿Por qué? Porque interveniste dentro de el curso causal. No resuelve los casos de causalidad alternativa, y esto es un caso que va a poner Roxini Belzel de presente también, frente a algunos temas muy interesantes. Belzer va a hacer una crítica sobre eso, no lo va a resolver, pero va a hacer una crítica muy interesante, y es el caso del doble envenenamiento. Presten por favor atención. Imagínense que Carlos Alonso y Carlos Hernán consideran que yo soy un muy mal profesor y que por ser un muy mal profesor merezco la muerte, es decir, merezco morir. Ambos disponen de, qué sé yo, 1 gramo de cianuro, bien, en mi café. No se ponen de acuerdo, solamente que ambos lo piensan de manera independiente. Ambos llegan a mi oficina y me ven el café servido y aprovechan que yo me distraigo en algún momento. Primero lo hace Carlos, luego, perdón, los dos se llaman Carlos. Primero lo hace Hernán y luego lo hace Alonso con 1 gramo, ambos, sin ponerse de acuerdo. Cuando yo tomo mi café, muero. Bien. Resulta que una pericia logra identificar algo importante, que los 2 gramos de cianuro eran suficiente para causarme la muerte, pero que 1 gramo no lo era. Es decir, que solo la acumulación de ambas conductas fue la que produjo mi muerte y que la realización de una sola de las conductas no hubiera podido producir mi muerte. Esto fue un caso completamente difícil para el derecho penal. ¿Por qué razón? Porque recuerden cómo les dice la teoría de la causalidad, que ustedes deben suprimir mentalmente la realización de una conducta para saber si eso es causa. Entonces les voy a proponer el ejercicio. Supriman, por favor, que el doctor Carlos Hernán Castaño entró a mi oficina y les pregunto, ¿aún así se produce mi muerte? Si se dan cuenta que de manera independiente vamos a llegar a que ninguno hubiera podido producir mi muerte. Entonces, pareciera un problema para la causalidad poder determinar o asignar las responsabilidades en ese caso. ¿Por qué? Porque no puede solucionar problemas de causalidad alternativa. Carlos Alonso Rodríguez. Sí, señor. Maestro, una pregunta. ¿Y si los dos, independientemente del, o sea, que no se pusieran de acuerdo, cada uno le echa los 2 gramos Sí. o sea, la persona sí muere, pero cada uno le echa los 2 gramos de cianuro, ahí cómo sería el tema? Eso es Porque, súper, eso es un caso interesantísimo. Me haces adelantarme un poquito, pero te lo voy a resolver. Ese caso de los 2 gramos se planteó en Alemania con el caso de los dos
francotiradores. El caso hipotético, de hecho creo que está en la lectura que les envié. El caso es, dos francotiradores se apostan para matar a la misma persona. No están de acuerdo, solamente supongan que es una persona muy odiada en el mundo, a la que dos personas necesitan contratarle un francotirador cada uno y disparan al tiempo. Este caso lo han pensado muchísimo y lo que se dice es, la conclusión de la imputación objetiva es, solo se puede sancionar por tentativa de homicidio. En caso de que ambas conductas sean idóneas ante la incertidumbre de cuál fue el resultado que primero ocasionó la muerte. ¿Por qué? Porque si ambos al tiempo son idóneos para ocasionar la muerte, uno tuvo que hacerlo primero que otro. Si te das cuenta, es decir, en el caso de los francotiradores, ¿bien? Ahora, si los dos son idóneos, las dos conductas per se te parecen que es suficiente para poder producir el resultado muerte. Es decir, ¿me entiendes? El resultado muerte tiene que pertenecer a alguno de manera suficiente. Bien. Ahora, la pregunta del derecho penal y la imputación objetiva es, ¿yo puedo distribuir el resultado muerte frente a ambos si cada uno pudo haberlo ocasionado por sí mismo? Esa es la pregunta que se hace. El acuerdo, digamos, no te voy a decir que es un acuerdo, pero la tesis mayoritaria a nivel doctrinal, ese caso no se ha presentado, por ejemplo, en Colombia, es decir, no tenemos decisión judicial al respecto, pero es un problema de orden teórico. Y la tesis mayoritaria a la que se suscribe la mayoría de los penalistas es que pueden compartirla o no, por supuesto, porque ya estos son niveles diferentes de derecho penal donde es un tanto más argumentativo el ejercicio, es que no puede justificarse que ambos sean condenados por homicidio, aun, digamos que bajo el plan de cada uno, porque se tiene incertidumbre sobre cuál fue la dosis, por ejemplo, que verdaderamente pudo haber causado o llevado directamente al homicidio. Entonces se condena principalmente por el homicidio tentado a ambos. Bien, esa es la tesis principal, doctor Carlos Alonso. Rodrigo. Licenciado, ahí es donde dice entonces que dice que es sin nexo causal. No, ahí hay nexo de causalidad, por supuesto. Ya te explico la siguiente teoría que intentó solucionar problemas similares, pero ahí es por temas de imputación objetiva, porque hay duda sobre la realización del riesgo en el resultado. Es decir, se desconoce si verdaderamente la dosis de veneno que yo puse fue efectivamente la dosis de veneno que ocasionó la muerte. Esa es, digamos, la tesis. Muy bien, Julieta. Ese es el caso que ya voy a pasar a resolver en un momentico. Dame 5 minuticos y te llego al caso. Bien. Julieta se pregunta por el caso de la ambulancia que se estrella. ¿Listo? Ahora, algunos problemas adicionales. Eh, el curso causal anómalo y extravagante no lo afecta. Por ejemplo, eh, mm, ¿recuerdan el caso en el que yo le digo a mi tío, por favor, o a mi padre o a mi abuelo, que yo soy el único heredero, le pido que por favor vaya a dar una vuelta en una noche tormentosa para que muera y yo quedarme con la herencia? Pues el problema de la causalidad es que no lo soluciona. ¿Por qué? Porque si yo suprimo mentalmente la invitación a dar el paseo, pues evidentemente que mi abuelo o mi padre no sale a dar el paseo y por lo tanto no muere. Y pareciera que eso fuera suficiente para poder asignarle la responsabilidad. Lo que les quiero decir con todo esto, que me parece lo más importante, es que quiero que entiendan que antes de 1980, más o menos, no se hablaba de imputación objetiva y por lo tanto la mayoría de estos casos podían ser condenados. ¿Por qué razón? Porque solo se necesitaba la causalidad. Algunos terminaban resolviéndose en un problema de dolo u otros, como por ejemplo este, podrían verdaderamente resultar en una condena. Entonces, pues evidentemente la imputación objetiva se hizo necesaria. Bien. Eh, Quiero que vean que otra de las tesis de la causalidad es la denominada tesis de la adecuación o de la relevancia. Esta tesis básicamente se formula de la siguiente manera. Esta tesis lo que intentó fue solucionar los problemas que ustedes, digamos, pueden evidenciar de la tesis de la equivalencia de las condiciones. Presten atención. Esta tesis identifica un problema. Miren, imagínense por favor que yo, el mismo caso, yo le disparo a Carlos Alonso y Carlos Alonso muere. Esta tesis va a identificar un problema que se llamó el regreso al infinito o en latín
el regresum ad infinitum. Supriman mentalmente que yo tengo el arma de fuego en mi mano y que le disparo. Entonces, el doctor Carlos Alonso deja de morir, es decir, sigue viviendo, por lo tanto, esto es causa. Bien. Pero también vayan un poco más atrás. Supriman mentalmente que en la historia de la humanidad se inventaron las armas de fuego. Pues digamos que termina siendo el mismo resultado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si no existe el arma de fuego, pues evidentemente yo no puedo matar a Carlos Alonso. Y así para atrás, supriman mentalmente que mi abuelo, por ejemplo, no se conoció con mi abuela. Pues evidentemente yo no nacería y por lo tanto no podría producir el resultado muerte. Esto, aunque no lo crean, fue una especie de argumento muy, pero muy convincente que se utilizó en contra de la teoría de la causalidad o de la equivalencia de las condiciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que presentaba un problema muy grave y es que con ello llegaríamos incluso a Adán y Eva o a la época de la creación. ¿Por qué razón? Precisamente porque pareciera no tener un corte, porque todo puede ser causa en algún momento, somos una derivación histórica. De hecho, por allá más o menos en 1981 se escribe un texto muy famoso del profesor Roxin precisamente donde se dice que básicamente este texto, digamos, esta teoría mm, podría asignar como causa, y escuchen bien, al carpintero que ha fabricado la cama sobre la cual se ha sostenido el amorío de que dio, digamos, que dio como producto la concepción del asesino. Es decir, porque si no hubiera en algún momento una cama sobre la cual tener ese amorío, pues evidentemente no se hubiera podido producir el resultado típico. Es esa, básicamente, el problema principal que tiene la causalidad solita para poder asignar responsabilidad. Y ese problema se intentó resolver con esta tesis que van a ver, y es la teoría de la adecuación o de la relevancia. Esta teoría les dice, es causa de un resultado la conducta que posee, de forma general, la tendencia a producir el resultado típico. Y esta tesis se perfeccionó diciendo, es adecuado aquello que aumenta probabilísticamente la producción del resultado. Entonces ya aquí les dicen, no nos vayamos hasta tan atrás. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, por ejemplo, qué sé yo, construir una cama pues no hace más probable la muerte de una persona, por lo tanto es irracional incluso llegar hasta su análisis, por lo que debemos crear una tesis. Esa tesis, como lo ven en la diapositiva, se llamó pronóstico objetivo posterior. Y aunque el nombre suena un poco complejo, en realidad es algo muy sencillo. El juez, para poder analizarlo, después del hecho, debe pensar si visto ex ante, es decir, si visto antes de que ocurriera el hecho y con los conocimientos de un hombre medio, la conducta realizada incrementaba la posibilidad de que el daño se produjera. Entonces, ahí ustedes resuelven. Por ejemplo, en el sencillo caso que les presento del homicidio, pues ustedes dicen, venga, ¿cuál es lo que más tiende a producir el resultado de muerte? Pues que Juan Camilo dispare. Que una persona dispare, visto incluso antes de que el sujeto muera, pues puede tener mayor probabilidad o es la que ocasiona con mayor probabilidad la muerte de otra persona. Es esa la tesis que se analiza al momento de realizar o de verificar la teoría de la adecuación o de la relevancia. Sin embargo, se llegó a una conclusión y es que esto ya no es una teoría de causalidad, ya esto es una imputación jurídica. ¿Por qué? Porque ya lo que hace es realizar un desvalor sobre la conducta. Si se dan cuenta, ya se empieza, obviamente que esta tesis tuvo muchos problemas adicionales, como por ejemplo, pues es muy sencillo cuando yo les planteo el caso de un homicidio, pero cuando les planteo diferentes casos como hurtos técnicos o algo por el estilo, en los que ya no se ve con total claridad cuando algo puede producir mayor probabilidad que otra cosa, pues eso ya requiere un juicio de orden jurídico. Y ya entramos en los terrenos de la imputación objetiva. Entonces, permítanme un segundito. Es que a mí me gusta quitarles un poco la diapositiva porque sé que se pueden aburrir o solamente, digamos, de ver una pantalla para que sepan que tienen a alguien ahí acompañándolos. Entonces,
Estos fueron los casos que principalmente les comenté la semana pasada. En estos casos, lo que intenté realizar fue lo siguiente: concretar o condensar la mayoría de los casos en los que se puede afirmar la existencia de causalidad, pero no puede afirmarse la existencia de imputación objetiva. Esos casos ya los conocen: el nieto con avaricia y la noche tormentosa, el yerno ofuscado y los tiquetes de avión, el desvío de la piedra, el disparo en la ambulancia, el disparo en la infección. El disparo en la ambulancia es donde se accidenta la ambulancia, creo que nos preguntaba Julieta anteriormente. El disparo en la infección adquirida en el centro médico, los pelos de cabra china en la fábrica de pinceles, entre otros. Como les decía, pareciera que esto, digamos, solamente estuviera dentro de la doctrina, pero quiero que vean este recorte de prensa que les puede mostrar que en realidad esto ocurre y ocurrió en Colombia. Les voy a leer el recorte por si de pronto no logran verlo desde sus pantallas. Les dice, esto pasó el 19 de octubre del 2021. Semana es un medio de comunicación muy conocido en Colombia y creo que también internacionalmente. Les dice, fue atacado por sicarios y murió en accidente de la ambulancia que lo transportaba. El hecho ocurrió en Antioquia. Un joven salió malherido de un ataque sicarial, encontró una ambulancia, pero en el recorrido este chocó con una vaca. Su pareja, de 18 años, también fue asesinada. El desarrollo de la noticia les dice, un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la madrugada de este lunes 12 de julio en las carreteras de Antioquia, luego de que una ambulancia que transportaba a un herido chocara fuertemente contra una vaca que se atravesó en la vía. Según informaron medios locales, el hecho se presentó a la altura del sector conocido como El Machete, vereda ubicada en el municipio de Barbosa, Antioquia. Las primeras versiones de lo sucedido apuntan a que el hombre que era trasladado en el vehículo de emergencia falleció en el lugar tras el choque y producto de un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos casos? La existencia de un nexo de causalidad. Imagínense el tipo del sicario, ¿sí? En el caso del choque de la vaca. Si ustedes se preguntan si el sicario o la acción del sicario es la que produce la muerte del sujeto, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque eliminen el disparo que ocasionó el sicario. Pues sencillo, no hubiera, digamos, tenido la necesidad de montarse una ambulancia, no se monta en la ambulancia y por lo tanto no está en el choque de la ambulancia. Es decir, no muere. Si se dan cuenta, entonces sí hay causalidad en el disparo del sicario, pero también la imposibilidad de imputar jurídicamente el resultado lesivo. Ahora, ¿para qué está la imputación objetiva? Si ustedes se dan cuenta, voy a interpretarles esta gráfica que realicé porque sé que a veces puede ser que no se entienda mucho, pero lo que les quiero decir con esto es que en algunas ocasiones hay conductas que se dirigen, por ejemplo, malintencionadas para causar un daño, pero a ellas pueden intervenir o afectar el curso causal personas o conductas que no tienen ningún desvalor frente al ordenamiento jurídico, es decir, terceros que no tienen ningún interés, la mala suerte, otra persona que también quiere hacer daño, o incluso una persona que tiene toda la intención de salvar o de mejorar la situación jurídica de este sujeto que está siendo afectado. Cuando alguna de estas interfiere en ese curso causal y lo afecta de manera grave, pues es ahí, en la mayoría de los casos, donde la imputación objetiva tendrá algo que decir. Principalmente yo creo que vamos a analizar imputación objetiva en Roxin, posteriormente vamos a pasar a Jacobs y quiero que vean cómo lo sistematiza Colombia, para después ver y mostrarles cómo funciona esto en órdenes de carácter internacional. Entonces, dejemos sentado por ahora la base de la imputación objetiva dentro de la teoría del profesor Klaus Roxin. ¿Qué les dice el profesor Klaus Roxin al respecto? Les dice, pues miren, resulta que la imputación objetiva se compone como mínimo de tres elementos: la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, la realización de ese riesgo en el resultado y el alcance del tipo penal. Para que puedan entender correctamente el concepto de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, necesito que presten atención a este breve excurso que voy a realizar sobre la sociedad de riesgo. Préstenme, por favor, atención. Si ustedes se dan cuenta, nosotros asumimos constantemente riesgos en el desarrollo de nuestra sociedad
si alguno de ustedes ha tomado un avión, por ejemplo, se dará cuenta que es un aparato de metal que lleva 300 almas adentro y que se puede caer fácilmente en algún momento sobre una ciudad y matar 1000 personas. Facilito. Bien. Quien maneja un carro sabe con total seguridad, o al menos debe saber, que tiene digamos, una caja de metal de más o menos 1200, 1300 kilos que puede impactar a otra persona y causarle la muerte. Quien se dedica a temas médicos sabe que, por ejemplo, puede tanto cometer un error como en algún momento, ya sea producto del azar, causar la muerte de una persona. En una operación de corazón abierto, evidentemente puede pasar. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, un boxeador sabe que dentro del ring de boxeo puede recibir un golpe que quizá le quite la vida o lo deje en un grave estado de salud. Pero aún así, doctores, por ejemplo, en el fútbol, se parten las piernas, hay huesos fracturados, tendones, ligamentos, entre otras cosas. Pero miren que nadie detiene ninguna de estas actividades. Nadie detiene los vuelos, nadie detiene los vehículos, nadie detiene la medicina, nadie detiene los deportes de contacto. ¿La razón cuál es? Que nosotros como sociedad, para poder funcionar, hemos aceptado ciertos riesgos bajo ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, yo acepto que sobre mi casa vuelen aviones o montarme en un avión siempre y cuando todos sepamos que existen ciertos protocolos de seguridad para el cumplimiento de las vías aéreas. Es decir, que cada uno de esos aviones debe ser inspeccionado, que está pilotado por pilotos expertos, entre otras cosas. Yo acepto salir a la calle y ser un peatón en un sitio donde hay demasiados carros, pero con el cumplimiento de ciertos estándares normativos. Es decir, que en ciertas zonas la velocidad sea menor, que haya semaforización, que se les exijan a las personas las revisiones de sus vehículos en temas de frenos, entre otras cosas. Yo acepto que se realicen temas médicos muy complejos siempre y cuando se cumplan con unas determinadas normas que son las llamadas normas de la Lex Artis o del arte médico, siempre y cuando el médico no llegue borracho a practicar qué sé yo, la cirugía. Y también acepto las normas del deporte de boxeo, siempre y cuando no me vayan a dar un golpe de conejo, siempre y cuando no vayan a meterse unos pesos de plomo en los huesos, en los nudillos, porque ya ese riesgo, y préstenme atención, será desaprobado. Es decir, el primer criterio para Roxin es determinar, y para la mayoría de la imputación objetiva, es determinar que se está frente a un riesgo que el ordenamiento jurídico no autorizó. Solo a partir de allí puede empezar a estudiarse la imputación objetiva, porque si el ordenamiento jurídico lo ha autorizado, el derecho penal no tiene nada que hacer, pese a que una persona pueda producir un resultado. Me voy a explicar. Y con eso vamos abordando un poco el tema de las connotaciones de la imputación objetiva. Solamente para dejarles este ejemplo. Supongan que yo soy un boxeador, un tipo fuerte, y estoy peleando contra una persona de mi mismo peso. Estamos en el ring y lo golpeo de tal manera que le causo la muerte. Riesgo aceptado por el ordenamiento jurídico y por las reglas del deporte. Bien, simplemente fue un ejercicio de una fuerza que apliqué y que produjo la muerte. Si se observa, nunca he violado ninguna regla del deporte en absoluto. Por el contrario, la respeté completamente. ¿Qué significa esto? Que estoy bajo un riesgo que el ordenamiento jurídico aprobó. Y si estoy bajo un riesgo que el ordenamiento jurídico aprobó, pues hasta ahí va a llegar la imputación objetiva. ¿Estamos claros con eso? Entonces, el tema de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, por ejemplo, en temas de responsabilidad penal médica, es lo primero que se analiza, si estaba o no dentro del riesgo permitido. ¿Estamos claros, apreciados colegas? Sí, señor. Perfecto, la clase de hoy se nos ha pasado como muy rápido. Esta clase, es que yo también estoy en el de la maestría, ¿esta clase es de 1 hora o de 2 horas? Yo no me acuerdo. Hora y Una 15. hora 15 minutos, doctor Bueno, Juan perfecto. Camilo. Puedo seguir adelante entonces. Entonces,
vamos a ver cómo funciona la teoría de la imputación acá. Entonces les decía, lo primero que se tiene que analizar es si en efecto hay la creación del riesgo jurídicamente desaprobado. Una vez que se verifique que estamos ante un riesgo jurídicamente desaprobado por el ordenamiento jurídico, tiene que verificarse, si se trata de un delito de resultado, que ese en estricto sentido sea el riesgo que se materializó en el resultado. Y es aquí donde cobra, por ejemplo, principal relevancia el caso que les comentaba de la persona que intenta ser asesinada por un sicario, pero que muere en el traslado por la ambulancia. ¿Por qué? Préstenme por favor atención a la gráfica que intentaré realizar con los escasos recursos que tengo en este momento gráficos. Miren, este es el sicario. Bien, él intenta realizar un resultado que se dirige, una acción, perdón, que se dirige al resultado muerte. La muerte la vamos a representar con una cruz. ¿Estamos claros? Esto que realiza el sicario, evidentemente que es un riesgo jurídicamente desaprobado. No puede estar aprobado por el ordenamiento jurídico la acción de dispararle a una persona que no está en legítima defensa. Punto. No puede estar aprobado. Entonces, evidentemente, cumple con el primer criterio. El problema que se va a preguntar el derecho penal es, venga, ¿y eso fue lo que lo mató? Si ustedes se dan cuenta, el curso causal que domina el sicario, es decir, que ha creado, llega hasta acá, hasta donde lo absorbe la ambulancia. Y a partir de allí se crea un curso causal diferente, que es el curso causal, ya sea que se crea por un conductor ebrio, por una vaca, por la suerte, por el azar, pero miren que llega al resultado típico a través de otro curso causal. A esa desviación del curso causal se le tiene un nombre y es la no realización del riesgo en el resultado. Este riesgo que se creó no fue el que produjo el resultado. El que produjo el resultado fue este riesgo. Aquí metan conductor borracho, conductor a exceso de velocidad, la vaca que se atravesó, lo que quieran, pero fue esto. En un Estado social de derecho, atribuir esto al sicario no tiene ningún sentido bajo el principio de culpabilidad, porque él solo responderá por las consecuencias de sus acciones. ¿Estamos claros? Entonces, en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado tiende a analizar eso, la corrección o no del comportamiento, y la realización del riesgo en el resultado tiende a identificar si efectivamente el riesgo creado fue el que se produjo en el resultado. Y por último, el alcance del tipo penal. ¿Qué es el alcance del tipo penal? El alcance del tipo penal es básicamente una pregunta que se hace el profesor Roxin. Este elemento no está en otros esquemas de la imputación objetiva, como por ejemplo el de Jacobs o el de Frisch. No se encuentra, pero sí se encuentra disperso, o sea, como que está por ahí en algún lado. Ya voy, doctor Carlos Alonso, y le respondo su pregunta. Solamente permítame terminar. Entonces, ¿qué dice el profesor Roxin al respecto? Dice, el alcance del tipo penal intenta verificar si la norma penal está verdaderamente diseñada para algunos casos. Por ejemplo, daños shock, uno de los casos, digamos, claros de la imputación objetiva, o temas de autopuesta o heteropuesta en peligro. Hay casos en los que, por ejemplo, puede ser que yo me encuentre ebrio manejando. Bien, presten atención a este caso porque este caso se hace parte del derecho penal colombiano en una gran medida. No lo llaman así, no lo llaman alcance del tipo penal. Es una forma de no creación de riesgo en el resultado. Perdón, de no creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Básicamente, se identifica de la siguiente manera. Imagínense que yo estoy ebrio, tomándome un trago quizá con Carlos Hernán, eh, y yo me monto al carro y Carlos Hernán me dice, lléveme a la casa. Yo le digo, Carlos, yo estoy tomado, yo no me siento muy bien. Carlos me dice, no importa, yo sé, yo estaba tomando con usted. Y resulta que producto de la embriaguez, aceleró de más y causó un accidente en el que Carlos, por ejemplo, qué sé yo, pierde las piernas o incluso la vida. Supongamos que pierde las piernas o una lesión muy grave. En ese caso, para el derecho penal, habrá una heteropuesta en peligro dolosa. ¿Qué significa eso? Que Carlos habrá aceptado el riesgo y por lo tanto no podrá invocar alguna situación
a partir de allí para nosotros, o al menos para enrostrarme responsabilidad penal. ¿Por qué Roxin, digamos, mete esto allí? Porque Roxin se pregunta, ¿verdaderamente el derecho penal se hizo para proteger a personas que se exponen a sí mismas a las situaciones de riesgo? La respuesta es no. Esa es la razón de que ese criterio esté allí, bajo la figura de alcance del tipo penal. Bien, me propongo entonces responder la pregunta. Pero si quito mentalmente la vaca, ¿no daría el mismo resultado? No lo sabemos. Ese es el problema, que precisamente lo que te dice es que se dirigía bajo un curso causal y se ha cambiado abruptamente. Y este es el curso causal real. Lo que les dice la teoría de la imputación objetiva es que, y miren que ya es otra teoría diferente a la de la causalidad, y es que ya no puedes acudir a juicios hipotéticos. En la causalidad sí, suprimiendo mentalmente el resultado. Por eso hago un corte y digo, esto es causalidad, esto es imputación objetiva. Dentro de la teoría de la causalidad es completamente válido hacer el juicio hipotético, pero recuerda que esa no es suficiente para poder enrostrar responsabilidad penal, sino que por el contrario requieres de un juicio jurídico. Y en el juicio jurídico ya no se te permite realizar el juicio hipotético. Lo que tienes son dos cursos causales, uno que creó el riesgo principal, que llega hasta un punto y posteriormente sigue otro, que es el que produce el resultado. Esa es la razón por la cual se elimina la producción o la asignación de responsabilidad penal. ¿Cómo se castigan estos casos? Sencillo. Evidentemente que no se va a decir que esta persona no tenga responsabilidad penal alguna. Por el contrario, eh, hay una conferencia excepcional, les recomiendo leer la lectura que les envié, pero hay una conferencia excepcional también de Frisch, Wolfgang Frisch se llama. Intentaré enviárselas, ahorita se las busco y se las envío ya sea con Ashley, con Camilo o quien nos acompañe, pero básicamente les dice lo siguiente, ¿qué es la tentativa? Sino la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado que no se realizó en el resultado. Entonces miren que el derecho penal es muy curioso. Uno generalmente piensa que es que la tentativa se produce cuando una persona intenta matar a otra y no se muere, pero lo cierto es que no. La tentativa verdaderamente se produce cuando yo creo un riesgo jurídicamente desaprobado y ese no es el que se realiza en el resultado. ¿Por qué? Porque la persona puede morir por otras razones. Bien. Entonces, la respuesta, ahora sí, y en ese caso sí, unánime ya de la doctrina a nivel penal es ese caso, el caso, por ejemplo, de la ambulancia, no se castiga con homicidio, se castiga con homicidio tentado o en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque hay una acción idónea tendiente a la producción de la muerte que crea un riesgo jurídicamente desaprobado, pero que no logra ocasionar el resultado típico esperado. Esa acción no fue la que produjo el resultado. El resultado típico esperado se produce bajo otra acción. ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto, apreciados colegas. Muy bien. Entonces creo que habiendo sentado el marco completo de la imputación objetiva, podemos dejar ya, podemos dejar ahí sentado el tema para en la siguiente ver los subcriterios. Ya nos quedaría ver cuándo hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, cuándo está la realización del riesgo en el resultado, cuándo hay alcance del tipo penal, cómo funcionan Jacobs y descender finalmente a cómo funciona nuestra corte. ¿Por qué les digo esto? Hay un cuadro que yo realizo que creo que al compartírselo les va a dar algunas luces, pero solo si ya hemos visto Roxin y Jacobs. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, ah, ya, la Corte ubica este criterio acá, la Corte ubica este criterio acá, para que puedan saber cómo funciona el sistema penal sobre eso. Una cosa importante, el desarrollo de la imputación objetiva no está en el código. Es decir, o sea, eso es algo al que ningún penalista, un conocimiento al que ningún penalista puede acceder de la lectura del código. Y no es tan intuitivo como uno cree, porque al inicio genera cierta barrera entender la sistemática de la imputación objetiva. Por el contrario, es un desarrollo muy particular con unas premisas muy propias de su teoría que precisamente Colombia ha venido cambiando. A veces acierta, a veces comete errores muy graves o errores a la luz de lo que nosotros conocemos teóricamente. Pero ¿por qué los invito a realizar la lectura? Porque solo con una lectura como esas, que intenté, digamos, darles la que mejor, más descriptiva es en términos un poco más sencillos. Hay un libro, por ejemplo, es que este no lo tengo acá. Hay un libro que se llama, eh,
Estado actual del derecho penal. Es una conferencia que se hace en la universidad, creo que esa es la Pompeu Fabra, si no estoy mal, y en ese Frisch, Wolfgang Frisch, hace un artículo de 22 páginas sobre la evolución y el estado actual de la imputación objetiva. Pero si yo les enviara ese texto, yo creo que ocasionaría muchas más dudas, por una razón. Es un texto demasiado complejo. No tanto como para que un estudiante, por ejemplo, no lo pueda abordar, sino que verdaderamente entenderlo tomaría muchísimo tiempo por una razón. Tendrían que acudir a las referencias que se citan para poder entender, por ejemplo, cuando les dicen, qué sé yo, el concepto odontológico de Jacobs. Pues sí, pues no se los explica, les toca que ir a él. Entonces, la idea es que el texto que les envié es uno de los textos más ligeros sobre temas de imputación objetiva, pero que les permitirá conocer a profundidad cada una de sus aristas. ¿Listo? Entonces, doctores, me alegro verlos esta noche, como siempre. Espero verlos en la siguiente y poder discutir el texto que tenemos allí presentes. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Señor le bendiga. Doctor, muchas gracias por la Gracias. clase. Doctor, muchísimas gracias. Que muy Muchas buena. gracias, doctor. Dios lo Muchas bendiga. gracias, muy amable, gracias. Pues Feliz noche, gracias, doctor. tocayo. Ya te mandé la Muchas gracias, iniciativa a doctor. tu WhatsApp. Terminé. Muchas gracias. Listos. Pues gracias, compañeros. Estamos pendientes. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde, hora del Pacífico, 7 de la noche, hora de la Ciudad de México, 8 de la noche, hora de Colombia. Gracias. Perfecto. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, Maestro. Camilo. Gracias, doctor. Muy amable.